En este video de la fosa séptica echaremos una mirada detrás de las hermosas túnicas de terciopelo, hilos de oro, estatuas de mármol, joyas de incalculable valor, incienso embriagador y el dogma pecaminosamente implacable de la Iglesia Católica. Hoy te invito a que juntos conozcamos algunos de los más espantosos crímenes de la Iglesia Católica. Comenzamos. Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. La lista de transgresiones de la Iglesia Católica hace que solo decirlas sea bastante incómodo. A pesar de exaltar virtud y la bondad de sus enseñanzas, los miembros más encumbrados de esta Iglesia han encabezado una larga historia de acciones absolutamente imperdonables. Tal vez recuerden algunos de estos actos criminales, la Inquisición, Juana de Arco y cómo olvidar el juicio a Galileo. Pero no todo el historial criminal de la Iglesia es medieval. Aunque la violencia del Vaticano se remonta a mucho tiempo atrás, varios episodios inquietantes son de la historia reciente. Parte de este comportamiento repugnante proviene de los papas, que fue perversamente respaldado por la Iglesia, y lo que es más inquietante, este comportamiento criminal fue una práctica común de la Iglesia Católica. La historia oscura de la Iglesia contiene escándalo tras escándalo, plagados de todos los vicios y tabúes que ustedes se puedan imaginar. Cuando la Iglesia estaba en el apogeo de su poder y se convirtió en la organización más poderosa del mundo occidental, se puede decir con seguridad que todo ese poder se le subió a la cabeza. Combinen eso con los líderes de la Iglesia que parecen resistirse obstinadamente a adaptarse a la moral cambiante del mundo y tendrán una gran cantidad de momentos imperdonables en sus manos. De toda esta lista, que parece interminable, he seleccionado solo algunos momentos de su historia que muestran, a manera de ejemplo, hasta dónde puede llegar esta horda de criminales para satisfacer sus más pequeños caprichos y sus infinitas ansias de poder. Comencemos con la bella historia del Papa Pío XII. Este sujeto es ampliamente criticado por negarse a condenar públicamente al partido nazi, aunque hubo informes contradictorios sobre si este papa colocó la supremacía del papado por encima de la difícil situación de los judíos en Europa, o si estaba tratando de prevenir la venganza alemana y asegurar la continuación del éxito de los esfuerzos detrás de escena de la Iglesia Católica para ayudar a las víctimas de la persecución alemana. Sin embargo, a principios del 2020 se abrieron documentos relacionados con las actividades del Papa durante la guerra, que anteriormente se encontraban arrumbados en los archivos del Vaticano. Estos documentos sugieren que este Papa se enteró de las ejecuciones masivas del pueblo judío en el otoño de 1942. Según los historiadores que estudian estos documentos, un asesor desestimó los informes por ser, según él, exagerados, lo que llevó al Papa a decirle a Estados Unidos que el Vaticano no había podido confirmar dichos crímenes. La nueva evidencia, detallada al máximo, reitera que en septiembre de 1942, el asistente de Pío XII, el que sería el futuro Papa Pablo VI, recibió un informe de testigos de la persecución de judíos en Varsovia. Como podrán ver, el Vaticano siempre ha navegado en las aguas que le convienen. El siguiente episodio realmente eriza la piel. ¿Recuerdan el momento en que hubo un encubrimiento sistemático de abuso, acoso y violación de jóvenes a manos de sacerdotes y que llegó hasta la cima de la Iglesia? Las estimaciones conservadoras dicen que hubo 17,200 víctimas de estos crímenes solo en Estados Unidos. Y este tipo de maltrato ocurrió y sigue ocurriendo en todo el mundo. Cuando comenzaron a llegar las quejas, los sacerdotes y otros delincuentes fueron trasladados y escondidos en lugar de ser denunciados y castigados. El alcance de sus acciones probablemente nunca se entenderá completamente debido a décadas de encubrimiento. Pero la Iglesia ya no lo niega. Por ejemplo, la Arquidiócesis de Milwaukee reconoció la gravedad del problema y acordó pagar más de $21 millones a 300 víctimas. Pero este tipo de acuerdos son pocos y distantes entre sí. Afortunadamente, el actual Papa Francisco ha establecido un tribunal para responsabilizar a los obispos que facilitaron el encubrimiento. El abuso sexual de niños
sigue ocurriendo a manos de sacerdotes 15 años después de que el periódico The Boston Globe publicara una historia que luego fue llevada a la pantalla. De hecho, en agosto del 2018, un gran jurado informó que documentos internos de 6 diócesis de Pensilvania señalaron que más de 300 sacerdotes depredadores fueron acusados de abusar de más de 1,000 víctimas infantiles. Las presuntas violaciones se remontan a 1947. Debido al manejo intrincado de la ley, solo 2 sacerdotes fueron acusados de abuso de menores. En febrero del 2019, sin embargo, el Papa Francisco reconoció públicamente el maltrato sistemático y prometió combatir el problema. Pero dejemos que sea el padre Elpidio Las Otras, asesor de la Fosa Escéptica, que nos hable al respecto. Bueno amigos, lo que el Papa dijo con respecto al tema de las violaciones de menores que se han presentado en el seno de la Iglesia, pues él dijo que él cree que este problema continúa porque no es como una vez que te das cuenta de que se detiene, sino que continúa y durante algún tiempo se ha estado trabajando en ello, por lo cual podemos asegurar que la Iglesia está consciente de este problema y yo puedo asegurar que no pasará otro siglo sin que haya una respuesta. Hasta aquí mi comentario, señor Villalpando. Gracias, padre. Por otro lado, la Unión Internacional contra la Pedofilia Católica ha utilizado el auge del movimiento Me Too para denunciar la cultura del silencio y el secreto. Con el apoyo del Papa Francisco, la Iglesia Católica afirma estar trabajando para superar los años de maltrato sexual por parte de personas dentro de la Iglesia Católica. Yo, la verdad, y esto es a título personal, creo que no están haciendo nada al respecto. Uno de los aspectos más tenebrosos de la Iglesia Católica fueron sin duda las cruzadas. En el año 1095, cuando el Papa Urbano II hizo un llamamiento a favor de la guerra contra los musulmanes, los ejércitos cristianos de Europa Occidental agarraron sus espadas y se fueron a divertirse cortando cabezas de paganos. El Papa les prometió muchas cosas, entre ellas la libertad a los esclavos si iban, y pues muchos fueron. En la primera cruzada, un ejército de campesinos dirigido por Pedro el Ermitaño fue masacrado por los turcos. Esto hizo enfurecer no solo al Papa, sino también a todos los llamados caballeros, que era un grupo de soldados de élite formados por el mismo Papa, que bien armados se fueron contra todo lo que encontraron a su paso y capturaron Jerusalén. Se cuenta que estos salvajes caballeros mataron musulmanes hasta que se cansaron y llenaron las calles de sangre. Esto era solo la botanita. Las olas de cruzadas continuaron hasta 1396, marcando 3 siglos de guerra y sufrimiento humano incalculable. Los católicos definitivamente no eran la única religión involucrada en esta violencia masiva, pero el Papa Urbano II fue quien puso la pelota a rodar. Está con nosotros el historiador mexicano don Zacarías Blanco de la Barra, experto en las cruzadas, que nos hablará de la enorme violencia de estos enfrentamientos. Adelante, maestro. Gracias. Bueno, sí, eran algo violentas, ¿eh? El pasatiempo favorito de los cruzados era tomar las cabezas de los enemigos muertos y empalarlas en picas. Las crónicas registran la historia de un obispo cruzado que se refirió a las cabezas empaladas de los musulmanes asesinados como un espectáculo gozoso para el amoroso pueblo de Dios. Cuando las ciudades musulmanas eran capturadas por los cruzados cristianos, era un procedimiento de rutina al que todos sus habitantes, sin importar la edad, fueron asesinados inmediatamente. No es una exageración decir que por las calles corrían ríos de sangre mientras los cristianos se deleitaban con los horrores ocasionados por la tierna iglesia. Los judíos que se refugiaban en sus sinagogas eran quemados vivos, un trato no muy diferente al que recibían en Europa. Podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que un requisito esencial para ingresar al servicio de la iglesia era que el aspirante le gustara el olor a carne quemada. Regreso con usted, señor Villalpando. Gracias, don Zacarías. Hablemos ahora de otra tierna criaturita del Señor, el Papa Bonifacio VIII. Cuando eres un papa tan malvado que el mismísimo Dante te reserva un lugar en el 8º círculo del infierno de su libro La Divina Comedia, definitivamente obtienes un lugar en esta lista. Es asombroso pensar que personas de esta naturaleza fueron respaldadas por la Iglesia Católica y elegidas para dirigir esa organización. Bonifacio VIII,
que vivió entre 1230 y 1303, fue culpable de muchos crímenes horribles que en suma lo hacen parecer como un dictador moderno. Entre otras cosas, supervisó la destrucción total de Palestrina. No me estoy equivocando, así se llamaba esa ciudad, Palestrina, que era un municipio italiano. Palestrina fue completamente arrasada y Bonifacio ordenó amablemente que se pasara un gran arado por toda la ciudad para demostrar que se había reducido esa población a tierra y escombros. Supongo que ustedes saben que los sacerdotes hacen voto de celibato, ¿verdad? Pues al parecer este tal Bonifacio no se enteró o no lo tomó muy en serio, porque una vez participó en un trío con una mujer casada y con la hija de esta, pero fue aún más conocido por decir que tener relaciones sexuales con niños pequeños era tan natural como frotarse una mano contra la otra. Para celebrar sus logros, a Bonifacio le encantaba mandar a hacer estatuas de sí mismo, una verdadera joya que muestra lo que ha sido la historia de la Iglesia. La siguiente en la lista es nuestra querida amiga Juana de Arco. Puede que ustedes la conozcan como una santa, pero la Iglesia no siempre la tuvo en tan alta estima. De hecho, en su momento, fue prácticamente la enemiga pública número 1 de la Iglesia Católica. En 1429, la bella Juana tenía apenas 17 años y creyendo que Dios le había hablado, convocó a varios para que le ayudaran a patearles el trasero a los ingleses y sacarlos de Francia. Pero algunos católicos de alto poder no estaban de acuerdo, ni con la patiza de traseros, ni con sacar a los ingleses de Francia. El rey francés Carlos VII aceptó sabiamente la ayuda de Juana para intentar sacar a los ingleses y juntos ganaron algunas batallas importantes. Cuando Juana fue capturada, Carlos VII, inseguro de si confiaba en ella como emisaria de Dios, la entregó a la Iglesia, que hizo lo que los católicos hacen mejor, llevarla a juicio por herejía sin ninguna prueba en su contra. Para hacer las cosas más ridículas, a Juana se le impidió defenderse. A pesar de esto, ella es famosa por permanecer fría, tranquila y rebosante de integridad durante todo el juicio. Debido a que no había evidencia en su contra como hereje, Juana fue declarada culpable de uno de los más de 70 cargos presentados en su contra, usar ropa de hombre. Por este gran delito fue quemada viva en la hoguera en 1431 frente a miles de personas. En 1456, Carlos VII ordenó una investigación sobre el juicio de Juana. ¿El resultado? Pues el asunto es que fue declarada inocente y mártir, cosa que le hubiera gustado mucho a Juana en lugar de haber acabado como barbacoa, ¿verdad? La Iglesia dijo para lavarse las manos que como ellos usaban sotana, cosa que a mí la verdad me parece grotesca, pues estaba bien que Juana vistiera ropa de hombre. Un hermoso ejemplo de la infatigable hipocresía eclesiástica. Y ya que hablamos de quemados, hablemos ahora de William Tyndale. Uno pensaría que la Iglesia haría de la distribución masiva de su texto central, la Biblia, pues una prioridad principal. Pues no, porque resulta que en el siglo XVI esto era lo último que querían hacer los católicos poderosos. El erudito William Tyndale, por otro lado, deseaba tanto esto que se fue a esconder para traducir la Biblia al inglés para que los laicos, lo que viene siendo la perrada, pudieran leerla por sí mismos. La Iglesia estaba enojadísima con él y cuando las copias fueron pasadas de contrabando por toda Europa, las autoridades católicas exigieron que fueran quemadas. Tal parece que en esa época todo lo arreglaban quemando cosas o personas. ¿Y qué le pasó a Tyndale? Pues el pobre, que corría más lento que los soldados, fue capturado y juzgado por herejía por atreverse a traducir la Biblia. ¿Y qué creen? Pues también lo hicieron barbacoa. Cuando las autoridades de la Iglesia decidieron que imprimir la Biblia en inglés estaba bien, inclusive copiaron la Biblia de Tyndale, pero nunca se disculparon por convertirlo en cenizas. ¿Seguimos con el asado? Bueno, la Iglesia Católica no era la única involucrada en la caza de brujas, pero inició las cosas con el Malleus Maleficarum, que traducido al español quiere decir el martillo de las brujas. Un libro escrito en 1487, después de que el Papa Inocencio VIII declarara que las brujas eran reales y una gran amenaza, debido sobre todo a su estrecha relación con Satanás. Así que el Papa quería que este asunto de las brujas se investigara y dos alemanes de apellidos impronunciables que iban pasando por ahí tomaron la iniciativa y escribieron un libro sobre brujas satanistas y cómo atraparlas.
Y vaya que fue un éxito, ¿eh? Fue tan popular que durante 200 años fue superado en ventas solamente por la Biblia. Un verdadero bestseller, ¿eh? El libro era extremadamente sexista y se enfocaba casi solo en las mujeres, promoviendo quemarlas en la hoguera, que como hemos visto, era el procedimiento que más les gustaba a los religiosos. No se sabe a ciencia cierta cuántas muertes provocó este libro. Su influencia fue demasiado grande para contarlas. El libro también está lleno de información algo dudosa, como que las brujas impedían que las vacas dieran leche, que viajan por el aire en palos de escoba y que organizaban unas estupendas orgías en el bosque. Otro detalle muy tierno, que se comían a los bebés. Dejamos de hablar de quemados y hablemos ahora de dinero. Porque cómo le gusta a Dios y a la iglesia el dinero. Una de las prácticas más miserables de la Iglesia Católica, que habla muy bien de su afán económico y de su total falta de interés por las personas, es muy probablemente la venta de indulgencias y la reforma de Martín Lutero. ¿Pero qué es una indulgencia? El padre Elpidio Las Otras, nuevamente experto en teología y asesor exclusivo de la Fosa Escéptica, nos los va a explicar. Una indulgencia es una remisión ante Dios del castigo temporal debido a pecados cuya culpa ya ha sido perdonada, que el cristiano fiel que sea debidamente dispuesto gana bajo ciertas condiciones definidas a través de la ayuda de la Iglesia cuando como ministra de redención ella dispensa y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones ganadas por Cristo y los santos. ¿Quedó claro? Así como usted lo dice, padre, parecería inofensivo. En el siglo XVI, sin embargo, las indulgencias se salieron de control. El Papa León X tenía gustos muy caros y pues usaba métodos un poco gangsteriles para satisfacerlos. La Iglesia vendía las indulgencias como un pago para perdonar pecados. Básicamente, el eslogan de las indulgencias era: el dinero te llevará al cielo. Para darles una idea de lo locas que se pusieron las cosas, el fraile dominico John Tetzel fue nombrado gran comisionado de indulgencias en Alemania, donde puso una oficina donde mediante un pago en efectivo perdonaba pecados a futuro. Un ejemplo podría ser que alguien llegara con una gran cantidad de dinero pues porque quería matar a otra persona y no quería ir al infierno. Entonces el sacerdote aceptaba el dinero y le perdonaba ese pequeño pecadito. Pero si eras pobre e ignorante, o las dos, como probablemente era la mayoría de la gente pobre en ese periodo, básicamente creías que estabas jodido, sin remedio, y que pasarías la eternidad en el meritito infierno por no tener con qué comprar una de esas indulgencias. Entonces entra en escena Martín Lutero y escribió sus 95 tesis, lo que efectivamente puso en marcha la Reforma. Uno de los episodios más turbios de la historia de la religión tiene que ver con un grupo de fanáticos a los que se denominó con el nombre de los Caballeros Templarios. Sí, esos que se pusieron de moda en la película El Código Da Vinci. Los Caballeros Templarios eran una fraternidad militar apátrida que se formó para proteger a los peregrinos cristianos en su camino a Tierra Santa. Fueron objeto de chismes en su época. Tuvieron el respaldo de la Iglesia Católica Romana en 1129 y fueron de gran utilidad por su valentía en las cruzadas. También eran muy buenos con el dinero, lo que no debe ser un problema. Pero el rey Felipe IV de Francia les debía mucho dinero. Entonces Felipe aprovechó el creciente temor al poder de los caballeros templarios y presionó a la iglesia para que arrojara el poderoso puño de Dios sobre ellos y así, pues librarse de esa gran deuda. Lo que hizo la iglesia, pues no fue muy inteligente. En 1307, el Papa Clemente V arrestó y torturó a algunos miembros de los caballeros templarios, obteniendo falsas confesiones de herejía. De hecho, obtuvo suficientes confesiones de este tipo para justificar la disolución de los caballeros templarios en 1312. Varios caballeros confesaron, entre otras linduras, que escupieron la cruz, que habían cometido fraudes y tener secretos. Aparentemente, tener secretos era un crimen en esa época, aunque después muchos de ellos lo negaron todo. El arzobispo Philippe de Marigny, quien dirigió una investigación sobre los caballeros templarios, hizo quemar a decenas de ellos en la hoguera. En el año 2007 se publicó un documento secreto que mostraba que el Papa Clemente V
absolvió a los caballeros templarios antes de decidir disolverlos después. Los historiadores creen que este documento proporciona una prueba esencial de que la Iglesia cedió bajo la presión del rey Felipe. Buenas noticias para la integridad de los caballeros, malas noticias para la Iglesia. Como hemos visto, uno de los métodos preferidos por la Iglesia ha sido quemar vivos a sus enemigos. Pero esta gran barbacoa no podría estar completa sin hablar de John Wycliffe. ¿Quién fue este señor y qué hizo para desatar la ira de los parrilleros del Vaticano? Pues este tipo vivió entre 1320 y 1384. Era un famoso teólogo inglés y muy crítico de la Iglesia. Fue un precursor de la Reforma. Entre sus muchas críticas estaba la creencia de que la Iglesia debería renunciar a sus posesiones mundanas. Imagínense esa blasfemia. Como comprenderán, esta no es una manera de hacerse amigo de la jerarquía religiosa, engordada hasta el límite con el lujo y el exceso, y por supuesto que no estaban felices de que un tipo anduviera sembrando esta satánica idea entre sus feligreses. Wycliffe también promovió y trabajó en la primera traducción al inglés de la Biblia, con la esperanza de brindar a las personas acceso directo a la palabra de Dios. Una vez más, no era una idea divertida para la Iglesia, a la que le gustaba el monopolio del poder y del conocimiento. Todos los escritos de Wycliffe fueron prohibidos, pero eso no terminó ahí, Ni siquiera cuando Wycliffe murió de un derrame cerebral en 1384, porque 31 años después de su muerte, en 1415, el Concilio de Constanza declaró a Wycliffe como un hereje. No solo ordenaron que se quemaran sus libros, sino que también ordenaron que su cuerpo fuera exhumado y quemado, y sus cenizas fueron arrojadas al río Swift, para que vean que ni muerto se escapa uno de la venganza de la Iglesia Católica. Para seguir con nuestra infame lista, llega a esta fosa escéptica el pobre Jan Hus. La Iglesia se ensaña con sus críticos. El trato que le dieron Jan Hus es el mejor ejemplo. Nacido en 1372, sacerdote checo, un día se le ocurrió la fantástica idea de que la Iglesia, dirigida por humanos que son defectuosos por naturaleza, pues también debería ser defectuosa, mientras que aseguraba que la Biblia no tenía fallas. Por lo tanto, fue abiertamente crítico con las prácticas de la Iglesia, especialmente con el gran poder que concentraba el Papa y la venta de indulgencias. Entonces la Iglesia, muy enojada con Hus, convocó al Concilio de Constanza y lo invitó amablemente a unirse a ellos. Le dijeron que estaba invitado, que era una plática amable, un cafecito, ver una película o algo así tranquilo, ¿no? Y Jan Hus les creyó, háganme el favor. Y al llegar a la reunión nada más cruzó la puerta y que lo arrestan y que se lo llevan a la cárcel. ¿Cuál fue el delito? Adivinen, herejía. Lo mantuvieron en un calabozo y cuando se negó a declarar lo que le pedían, recibió una tierna y amorosa sentencia de muerte. La Iglesia le negó sus últimos derechos antes de quemarlo en la hoguera. Lo bueno es que solo querían platicar con él, ¿no? Para seguir con este desfile de crímenes y abusos de la Iglesia, les tengo un ejemplo de lo corruptos y ridículos que pueden llegar a ser los papas. En 1501, el Papa Alejandro VI, un papa con un apellido que seguro conocen, Borgia, y que era famoso por tener algunos pasatiempos bastante refinados, como ver fornicar a los caballos, se le ocurrió algo que él consideraba la cima de lo exquisito. Este papa invitó a 50 mujeres y les pidió que se desnudaran sobre la mesa en la que él estaba. O sea, un antecedente histórico de lo que después se conocería como table dance. Pero entonces las cosas se pusieron raras. Alejandro comenzó a arrojar alegremente nueces al suelo, obligando a las mujeres a comerlas arrastrándose alrededor de sus pies como cerdos. Luego ofrecieron premios de ropa fina y joyas para el hombre que pudiera tener sexo con la mayor cantidad de estas mujeres. Se rumora que Alejandro VI fue asesinado por su hijo César Borgia. Solo para mostrar lo verdaderamente monstruoso que era Alejandro, su cuerpo fue expulsado de la Basílica de San Pedro, lugar donde estaba enterrado. La razón que dio la Iglesia es que él era demasiado perverso para estar en suelo sagrado. Otro de los aspectos oscuros de la Iglesia, si no el que más, fue el de la Inquisición.
Uno de los aspectos menos conocidos de este periodo fue que el Papa Inocencio IV, cuyo nombre Inocencio pues parece una broma de mal gusto, ¿verdad?, autorizó la tortura como una técnica de interrogatorio de la Inquisición en su bula papal Ad Extirpanda en 1252. En 1542, como parte de una contrarreforma contra el protestantismo, nació la gentil prima de la Inquisición española, la Inquisición romana. Galileo y Copérnico se encontraban entre los interrogados. Si bien la herejía era muy popular entre las acusaciones de la Iglesia durante la Inquisición, pues el menú tenía una serie de otros platillos, incluida la blasfemia, el judaísmo, que era considerado un crimen, la inmoralidad, la magia y básicamente cualquier otra cosa que le pareciera rara a los papas. John Bargrave, un escritor inglés de la época, describió cómo él fue interrogado en latín en lugar de italiano para evitar que los guardias sin educación entendieran lo que se decía. También se le impidió llevar libros de lugares no autorizados por la Iglesia como Ginebra, Ámsterdam o Londres. Llega el momento de hablar de uno de los ridículos más grandes que ha hecho la Iglesia, su eterno conflicto con la ciencia. Esta es una relación complicada, para decirlo de manera amable. En 1633, Galileo Galilei, considerado por muchos como el padre de toda la ciencia, fue juzgado por la Iglesia por atreverse a decir que el Sol es el centro del universo y que la Tierra se mueve a su alrededor y no al revés. En donde sí le falló su teoría a Galileo fue en eso de que el Sol es el centro del universo, pero pues, con la tecnología que se podía utilizar en esa época, pues podríamos decir que fue bastante acertado, ¿verdad? Pero la Iglesia, en especial el Papa Urbano VIII, no aceptaba nada de eso, pues veía la declaración de Galileo como una herejía enorme. Entonces 10 cardenales se sentaron para juzgar al buen Galileo, que para no perder la costumbre fue torturado y amenazado con encarcelarlo y, cómo no, quemarlo en la hoguera. Galileo, que tenía en ese entonces 69 años y que según testigos estaba en un estado físico deplorable, finalmente renunció a sus creencias. Debido a esto, la Iglesia fue benévola con él y en lugar de torturarlo fue sometido a arresto domiciliario hasta su muerte. Una vergüenza para la Iglesia, ¿verdad? Muchos siglos después, precisamente en 1992, el Vaticano aceptó por fin que Galileo tenía razón. Ustedes que se quejan de hacer un trámite en una oficina de gobierno y que lleva mucho tiempo, a Galileo le tomó 350 años para que la Iglesia le pusiera el sello a su teoría. Y ya para acabarla, hablemos de la esclavitud. La trata de personas y la esclavitud aumentaron significativamente la riqueza de la Iglesia, algo de lo cual aún vive, y vive muy bien, La Iglesia apoyó desde un principio la esclavitud y la agudizó en muchos aspectos. En la misma Biblia se reglamenta la esclavitud y si no me creen, basta con que lean los tiernos y simpáticos versículos del Éxodo. El Papa Nicolás V legitimó el comercio de esclavos y así el comercio de esclavos fue legal y no causó ningún sentimiento de culpa entre los participantes. El Papa mismo poseía esclavos. Por ejemplo, el Papa Gregorio I mantuvo a cientos de esclavos en sus haciendas y aprobó las leyes que prohibían a los esclavos casarse con cristianas libres. Un esclavo era considerado como ganado. La Iglesia los trataba como un bien de la Iglesia y eran un bien no vendible. La Iglesia tasaba el valor de los bienes eclesiásticos no según el dinero, sino según sus esclavos. Si a pesar de todas las trabas se lograba liberar un esclavo, éste debía recompensar a la Iglesia con una cantidad muy grande de dinero. La Iglesia prohibió a los esclavos hacer testamentos. A la muerte de uno de ellos, sus ahorros pasaban a las alcancías de la Iglesia. Según Santo Tomás de Aquino, los esclavos eran útiles para todo servicio. Así pues, vemos cómo la Iglesia hizo todo lo posible por mantener la esclavitud y nada para eliminarla. Por ejemplo, un obispo solo podía liberar a un esclavo si este esclavo ofrecía a 2 en su reemplazo. El santo Martín de Tours, hoy representado en muchas iglesias como un ser bondadoso y lleno de amor, tenía a su servicio, imagínense, a 20,000 esclavos. Por supuesto, los conventos también poseían esclavos, tanto para el servicio de los conventos como para el servicio de los monjes. Miles de esclavos fueron repartidos como ganado entre los conventos. La esclavitud perduró en las haciendas y en las propiedades papales hasta el siglo XI.
Las condiciones en que la iglesia traía esclavos de África era un acto criminal. Se calcula que por cada esclavo que llegaba vivo, otros 10 morían durante el viaje. El protestantismo siguió desde el comienzo el mismo camino que los católicos, pues Lutero había justificado teológicamente a la esclavitud. Hasta muy avanzado el siglo XIX, naciones evangélico-protestantes, bajo el consentimiento teológico de los misioneros, comerciaban con esclavos y salían a la caza de ellos. Como dato curioso, puedo mencionar que el primer barco para transporte de esclavos que existió se llamaba Jesús. Cristóbal Colón le envió varias veces al obispo Rodríguez de Fosca una gran cantidad de indígenas americanos a España. Tan solo en febrero de 1495 fueron 4 barcos con 500 indígenas cada uno que fueron entregados a este obispo. La edad de los esclavos fluctuaba entre los 12 a los 15 años. Colón, como hábil comerciante, estaba muy al tanto de la teología moral de su iglesia, según la cual esclavizar a no cristianos se justificaba con el argumento de que los paganos, pues de todos modos, están destinados a la condenación eterna. Un último ejemplo, el Papa Nicolás V legalizó el comercio de esclavos mediante una bula autorizando al rey de Portugal, y cito textualmente, a conquistar a los países de los no creyentes, expulsar a sus habitantes, subyugarlos y obligarlos a una eterna servidumbre. Esta lista podría seguir hasta el infinito. Sé que faltaron muchos más, pero estos son solo algunos ejemplos de lo que la organización criminal llamada Iglesia Católica ha producido a lo largo de la historia. La ambición por el poder, el asesinato, la traición y demás han sido el factor común en esta secta que ha utilizado el infundir miedo para adquirir poder económico, político y social. Una frase que se le atribuye a Napoleón podría ser un buen final para este video. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Quiero agradecer muchísimo a todos los que se han suscrito a este canal. Ya somos más de 500 y eso me llena de satisfacción y agradecimiento. Los que no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan el nuevo contenido. Aquí mismo en la descripción les dejo los links para que se integren al grupo de Facebook y también las ligas para que, si lo desean, se conviertan en patrocinadores de este esfuerzo. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.